Bueno, Daniel, ¿por qué eliges la psicología? En gran parte, dentro de mi historia familiar, siempre estuvo presente el tema de la depresión, la ansiedad. A mis 12 años yo pude observar cómo mi mamá sufría de la depresión, pero para mí no era claro lo que sucedía. Intentaba entender lo que estaba pasando, pero además que intentaba hacer algo para ayudar a su mamá. Tuve la fortuna de ingresar a una institución donde se trabajaba mucho el tema del cuidado paliativo, el cuidado al final de la vida. Entró como psicólogo clínico, estuve 6 años y antes de esa experiencia yo le tenía mucho miedo a la muerte. Yo tuve la fortuna de compartir con muchos pacientes, en su mayoría, obviamente por su condición, fallecieron y una de las grandes lecciones que esas personas me dejaron es aprender a ver lo realmente esencial de la vida. Haber compartido con todas estas personas, haber vivido un poco de su dolor, un poco de su pensamiento, transformó mucho ese concepto y hoy, como yo defino la muerte, realmente no es el antónimo de la vida. Realmente para mí la muerte es la conclusión de la vida. Es como si tú empezaras a subir una montaña y llegas al pico de la montaña y es el lugar desde donde ves todo más claro. Lo ves de una manera mucho más amplia, más transparente. Pero al final, el objetivo de la vida orgánicamente es justamente la muerte. Y por eso yo siempre le digo a la gente, ojo con la última emoción, ojo con la última imagen, ojo con el último sentimiento que usted va a tener en su cabeza antes de morir. Obvio, uno no puede controlar el día en el que se va a morir, pero justamente porque uno no puede controlar ese momento, pues es que uno continuamente tiene que estar pensando cosas que realmente a uno le generen plenitud y tranquilidad. Para mí el cielo es un estado continuo de tranquilidad y desde ese punto de vista, pues el cielo también se lo puede vivir aquí en la tierra. Porque de hecho hay un mito muy grande dentro de la sociedad y es esa creencia de que el psicólogo te da consejos. Y la verdad es que para dar un buen consejo no necesariamente tienes que ser un buen psicólogo. ¿Cuál ha sido esa gran pérdida que te ha transformado? Lo que yo le digo a la gente es siempre el duelo no es una enfermedad, no es un trastorno. Por tanto, no necesita cura, no necesita un tratamiento, no necesita una pastilla que se puede convertir en algo patológico. Es distinto. Cuando se agudiza demasiado y pasa demasiado tiempo y empieza a afectar todas tus áreas de la vida, por supuesto que puede llegar a ser patológico y requiere de una intervención. Una de las razones más grandes que tiene gran peso en las actuales enfermedades crónicas como la diabetes, los eventos cerebrovasculares, todas las cardiopatías, etcétera. Muchas de esas enfermedades tienen una base común que hoy se llama estrés. Sí. Hoy en día la pandemia más latente que nuestra sociedad está viviendo porque todo el mundo está pensando en lo que va a pasar. Hagamos un ejercicio. Piensen en la edad que hoy tienen. 30, 40, 50 años. La expectativa de vida hoy es de 75 años en promedio, un poquito más, un poquito menos. Réstele a esos 75 años su edad. A unos les quedará 40, otros 30, otros 20, otros 5, otros quizás estén por encima ya. Pero la gran pregunta es, hoy, como tú estás viviendo, ¿quieres seguir viviendo de la misma manera esos 30, 20 o 10 años que te quedan? Si la respuesta es sí, de maravilla. Si la respuesta es no, necesitas un cambio. Ahora, si es demasiado incómodo, necesitas un cambio muy profundo. Y si esa incomodidad la llevas padeciendo ya mucho tiempo, es momento de buscar ayuda. Hola, este es un nuevo episodio de La Guía Viene del Cielo. Hoy con un gran amigo, y les digo gran amigo porque me ha acompañado, sí, en alguna parte de mi historia y me encanta tener amigos como Daniel Domínguez. Bienvenido. Muchas gracias, Esperanza. Muy honrado de estar aquí contigo y poder compartir un poco de conocimiento y experiencia. Bueno, Daniel, Como aquí quieras. entremos en confianza. Psicólogo, de los grandes psicólogos que he podido eh, tener esa experiencia, tal vez de conocer, eh, porque ya sabes, ¿no? Creo que en algún momento cuando te conocí como que psicólogo, yo no tengo como tan buenos recuerdos de los psicólogos, pero realmente contigo creo que me he sentado un par de veces a ser paciente y eso me encanta porque me pusiste, no sé, cómo me recolocaste en un punto muy distinto y eso me encantó, me encantó.
además de psicólogo, psicoterapeuta, escritor, conferencista, con magíster en, bueno, un montón de cosas. Ahora ya me estás diciendo que tienes otras consultorías que estás haciendo y bueno, más estudio y más estudio y más estudio. Y eso pues me encanta. De eso se trata la vida, ¿no? De seguir construyendo, pero ante todo de construir pensando siempre en cómo le voy a contribuir al mundo. Y creo que eso nos une como personas también, con esa misión en el mundo claro de, oiga, yo cómo quiero aportarle a los demás, cómo quiero aportarle a la sociedad. Y bueno, aquí con las puertas abiertas para poder construir y dejarle un mensaje a la gente. Bueno, Daniel, ¿cómo es ese inicio? ¿Por qué eliges la psicología? Wow, es una pregunta eh, muy profunda porque al final el ser humano, todas las decisiones que el ser humano elige, siempre hay una o muchas causas y yo digo siempre hay una historia detrás de eso. Una de las preguntas grandes que yo he acostumbrado a hacerle a la gente es siempre esa, ¿cuál es tu historia? Porque vivimos en un mundo de muchos prejuicios, de muchas dudas, de muchos estereotipos, pero muy pocas veces nos sentamos o nos detenemos a pensar por qué el otro actúa como actúa, por qué el otro piensa como piensa, por qué el otro hace lo que está haciendo. Y realmente la respuesta a esa pregunta inicia con una buena pregunta que es, ¿cuál es su historia? Bueno, un poquito de mi historia. eh, yo vengo de una familia nariñense, campesina. Mis papás vivieron en el campo durante mucho tiempo, ahora viven en un pueblito al sur del país. Y en gran parte dentro de mi historia familiar siempre estuvo presente el tema de la depresión, la ansiedad, este tipo de situaciones. A mis 12 años yo pude observar cómo mi mamá sufría de la depresión, pero para mí no era claro lo que sucedía. Era un niño que intentaba entender lo que estaba pasando, pero además que intentaba hacer algo para ayudar a su mamá. Sin embargo, para mí no fue fácil como gestionar esas emociones, pero me di cuenta que habían profesionales que podían ayudar a que eso, por supuesto, se pudiera superar. Y en ese camino, que es una historia muy larga, pero la voy a resumir, mi mamá encuentra ayuda en varios profesionales, médicos, psiquiatras y psicólogos, y particularmente un psicólogo que le ayuda a hacer su psicoterapia, incluso hay algo de historia del psicoanálisis en esto, de hipnosis, que hoy, si te das cuenta dentro de mi historia también, se repite un poco estos patrones. Y mira que nace la idea de, ok, hay gente que puede ayudar a otras personas a resolver, a ayudar a gestionar sus conflictos también internos, a organizar sus ideas, como yo lo digo, y dije, yo quiero conectar con la gente, ¿sí? Yo quiero que así como esa persona en su momento le ayudó a mi madre, ahora yo quiero ayudarle a muchas personas, ¿sí? Que también me pueden necesitar y en lo cual yo me quiero formar. Entonces, desde octavo grado yo tenía clarísimo que quería ser psicólogo y nada, finalmente pasé a la universidad, empecé un camino muy grande de conocimiento, de autoconocimiento también, y pues obviamente un camino también de empezar a construir una historia donde me permita estar en lugares donde yo me convierta en un servidor para las personas, desde los diferentes roles en los que yo estaba asumiendo. Recuerdo cuando nos conocimos, creo que estabas en un lugar de esos donde la vida nos pone como, yo digo esos lugares que son como trampolín, Ujú, ¿no? total. En donde uno como que salta, salta hasta pum, Ujú, da un paso agigantado, pero en ese saltarín es donde uno encuentra una gran posibilidad de aprender, de reconocerse, y fue en esta fundación ujú, que acompañan al buen morir, ujú. ¿no? Al reconocer que, bueno, los casos que habían ahí eran pues Fuertes, fuertes. muy fuertes. Ujú, Sin embargo, creo que
de ahí vienen muchas lecciones para ti Total. y una transformación enorme, porque ya pasas como de, claro, toda esta experiencia como psicólogo, ¿no? Tal vez en consulta privada, prácticas y seguir en la práctica, pero siento que este lugar hizo una transformación enorme en ti al trabajar con el paciente al final de la vida. ¿Cómo fue eso? El paciente y la familia, Y ¿no? la El familia, paciente, claro. la familia, el talento humano en salud. Yo parto, realmente mi vida la parto un poco en dos capítulos. Antes de esa experiencia, eh, tuve la fortuna de ingresar a una institución a trabajar donde se trabajaba mucho el tema del cuidado paliativo, el cuidado al final de la vida. Entro como psicólogo clínico y bueno, por casualidades de la vida, ni siquiera estaba en mis planes ingresar a ese lugar. Algún día alguien me llamó y me dijo, Daniel, necesitan un psicólogo que le pueda aportar a la gente, etcétera. Le tenía muy poca fe a realmente ingresar a ese trabajo, pero finalmente me dejé llevar por las señales. Ingresé ahí y estuve 6 años, en ese, prácticamente 6 años. ¿Y por qué parto mi historia en dos? Porque antes de esa experiencia yo le tenía mucho miedo a la muerte. Creo que uno de los miedos más comunes de la gente, no solamente en mi caso, sino de la mayoría de la gente, es justamente la gran pérdida, entre comillas. Y le digo la gran pérdida, entre comillas, que es la muerte, porque al final parte de esa transformación durante ese proceso que yo tuve fue replantear el concepto de la muerte. Y la vida es como uno se la cuenta, decía Gabriel García Márquez. En realidad, más allá de lo que usted esté viviendo, es como usted se cuenta la realidad, ¿sí? Entonces, antes de ingresar allá, yo le tenía pavor a la muerte, ¿sí? Era parte, ni siquiera la podía concebir en la mente y creo que a mucha gente le pasa eso. No, 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 ni siquiera me mencione que se va a morir un ser querido, que yo me voy a morir. Dejemos así, vivamos la vida al máximo, etcétera. Pero después de eso, yo tuve la fortuna de compartir con muchos pacientes, en su mayoría, obviamente por su condición, trascendieron, fallecieron, pero tuve la fortuna de que pudiera compartir muchas lecciones con ellos. Y una de las grandes lecciones que esas personas me dejaron es aprender a ver lo realmente esencial de la vida, ¿sí? Hablábamos hace un momento de que muchas personas viven en automático y en automático muy en serio, porque tienen la mente puesta o muy allá en el futuro o muy allá en el pasado, pero se olvidan de este momento que estamos viviendo y de las múltiples oportunidades que la vida o el universo o Dios nos está brindando a cada momento. Entonces, haber compartido con todas estas personas, haber vivido un poco de su dolor, haber vivido también un poco de su pensamiento, transformó mucho ese concepto y hoy, como yo defino la muerte, realmente no es el antónimo de la vida. Realmente para mí la muerte es la conclusión de la vida. Es como si tú empezaras a subir una montaña y llegas al pico de la montaña y es el lugar desde donde ves todo más claro. Lo ves de una manera mucho más amplia, más transparente. Pero al final, el objetivo de la vida orgánicamente es justamente la muerte. De lo contrario, no tendría sentido ni siquiera el concepto en sí mismo que se llame vida. Entonces, todo lo vivo en algún momento muere, pero no por error o porque eso sea el fracaso de la vida, no, es porque es el orden mismo de la vida. ¿Cómo desde la psicología lograr acompañar a una mamita en duelo, ¿no? Porque mucha gente me dice Esperanza, pero sí, yo voy con un tanatólogo, pero pues mejor un psicólogo. Y yo, perfecto, lo que te sume, Mm. ¿no? Yo creo que en gran, digamos que una de las cosas que más he aprendido dentro de mi quehacer psicoterapéutico es justamente tener, por supuesto, una visión muy amplia sobre las múltiples posibilidades de cómo ayudar a una persona, pero uno también tiene que ser consciente de que
uno no puede pretender adaptar a la persona a la teoría. Y muchas veces uno de los grandes errores que cometen los grandes gurús o incluso a veces los mismos libros es el intento de encajar en una teoría el dolor o la vivencia de una persona. Y cada dolor, cada vivencia es única. Y por tanto, hay muchas formas de alguna manera de gestionar ese dolor, pero hay unas formas más responsables que otras. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Sin embargo, también depende mucho de la estructura moral, de la estructura de creencias, de la estructura psicológica, de la historia misma de las personas. Ha habido situaciones donde puede que a una persona le sirva más hablar con su sacerdote o con su pastor o con un amigo, quizá que con un psicólogo. Sí, Entonces, claro. la psicología de alguna manera intenta ayudar a reorganizar esos pensamientos, a reorganizar esas ideas que muchas veces uno tiene, finalmente para que la persona logre encontrar sus propias respuestas. Porque de hecho hay un mito muy grande dentro de la sociedad y es esa creencia de que el psicólogo te da consejos. Y la verdad es que, pues digamos que para dar un buen consejo no necesariamente tienes que ser un buen psicólogo, pero el ser humano tiene un montón y múltiples formas de pensamiento que incluso se le escapan a la conciencia de uno mismo. Y para lograr organizar eso necesitas de un oído que te escuche, pero que también que te interpele. Esta palabra a veces, digamos, es un poco desafiante porque no es que te interrogue, ¿cierto? A veces un interrogatorio es solamente de sí o no, es que te lleve más allá de la pregunta. Entonces, interpelar y esa forma de interpelar a veces te conduce a una respuesta mucho más real, pero de ti mismo. Entonces, es clave para mí poder hacer ese acompañamiento y en el tema del duelo, lo que yo le digo a la gente es siempre el duelo, partamos de que el duelo no es una enfermedad, no es un trastorno. Por tanto, no necesita cura, no necesita un tratamiento, no necesita una pastilla, no, etcétera. Que se puede convertir en algo patológico, es Sí, distinto. sí, sí. Cuando se agudiza demasiado y pasa demasiado tiempo y empieza a afectar todas tus áreas de la vida, por supuesto que puede llegar a ser patológico y requiere de una intervención. Pero en el caso del duelo, desde la psicología, el acompañamiento que podemos hacer es justamente ayudarle a tramitar, a gestionar esas emociones, ¿sí? Y también a reconstruir un poco el vínculo simbólico que la persona tiene con el objeto amado, con la persona amada, con, digamos, la persona, el sujeto u objeto incluso que se haya perdido. Daniel, dentro de todo este proceso de vida tuyo tan magnífico, de ese recorrido, de ese viaje que has hecho como ser, como estudiante, como aprendiz, como maestro, ¿cuál ha sido esa gran pérdida que te ha transformado? Bueno, yo creo que múltiples pérdidas, ¿no? Pero una de las grandes pérdidas que a mí me ha transformado, creo que dos, la voy a dividir en dos. Una es una pérdida sobre uno mismo, ¿cierto? A veces hay cosas en la vida con las cuales uno carga, a veces tu propia historia se convierte en un peso donde paradójicamente uno la abraza y se apega a esas historias, pero muchas veces historias cargadas de miedos, cargadas de culpas, cargadas de múltiples emociones que te hacen daño y que tienes que en algún momento soltarla, ¿sí? Y es una forma de pérdida. Claro, y es que Ujú. además son historias contadas por la mamá, el papá, cualquier familiar o cualquier amigo que las hicimos propias. Total. Luego, a veces compramos tantas historias Ujú. que no nos damos cuenta que estamos viviendo tras esa Total. historia y es como si nos dividiéramos, no Nos sé, como disociamos. Sí. fractales de mí que Ujú. pues no, ninguna de estas es mi historia, ¿no? Y claro, eso hace que nos perdamos, pero nos pasa total. Muchísimo y nos automatiza. Entonces,
Creo que en algún momento de mi vida tuve que hacer un pare sobre esas cosas que también cargaba de mi historia, dejarlas ir. eh, y eso te permite a ti también pensarte y repensarte en el yo que me quiero convertir. Porque muchas veces uno solamente está pensando en el yo que fui, el yo que no hizo, el yo que debió haber hecho esto, el yo que se arrepiente de esto. Pero se te está pasando la vida y dejas de pensar en el yo que quiero ser hoy y en el yo en el cual me quiero convertir. Por un lado eso. Por otro lado, hace algunos años tuve una pérdida familiar cercana, que fue mi abuelo. Quizá no teníamos un vínculo tan cercano físicamente, más bien éramos un poco distantes, pero siempre hubo un vínculo emocional y más que emocional, espiritual muy cercano. Y esa relación me transformó muchísimo porque desde siempre él me vio con ojos, con una mirada eh, muy compasiva, muy humana, era una persona muy cercana a mí, pero de esas cosas muy raras que a veces a uno le pasan y que creo que de pronto a ti te pasa más que a cualquier otra persona, en su momento a mí me pasó. Y por eso yo siempre he dicho, esa pérdida me trajo muchas ganancias, porque cuando él murió, la noche en el que él había muerto, que yo no lo sabía, tengo un sueño y en ese sueño él me dice, mi hijo, ¿por qué las hijas de él, por qué ellas están diciendo que yo me he muerto, ¿sabes? Entonces en el sueño yo le decía, abuelito, lo llevaba hasta un jardín y le decía, abuelito, mira, el cielo es como este jardín lleno de las florecitas blancas, que no me acuerdo el nombre. Y después de eso, él se encuentra con mi padre al fondo, lo abraza, se dan un abrazo, empieza a sonar una canción muy linda de fondo y me despierto. Y en el sueño, después del sueño, no sé, me levanté y empecé a pensar en eso. Y dije, bueno, nunca lo había soñado de esa manera, pero me trajo mucha paz. Cartuchos, ya me acordé, los Sí, los cartuchos. famosos Sí, los cartuchos, famosos varias cartuchos, total. experiencias con espíritus. Ok, No sabes cómo es una flor, pareciera particular. Y mira, no lo sí. sabía, pero sí, hasta ya se me puso la piel chinita porque sí es. Es una flor que parece que, no sé si es que en ese lugar, en ese otro estado, Probablemente, hayan cartuchos, mira. probablemente. Y fue una historia muy chévere porque salgo de la casa, para ese entonces trabajaba en la clínica, salgo de la casa y lo primero que me encuentro al frente de la puerta son dos cartuchos ahí tendidos. Y yo digo, wow, esto es mucha casualidad. Sí, no entiendo esto. Y justo ese día, hasta que llegué a la clínica, he encontrado todos los cartuchos que nunca había visto en mi vida. O sea, yo siempre caminaba de casa al trabajo, pero ese día vi todos los cartuchos que nunca los había visto y que probablemente siempre estuvieron ahí. Y después, horas más tarde, me llama mi papá y me dice, mi hijo, tu abuelito falleció anoche. Y con el tiempo, como meses después, me cuentan que cuando él había fallecido, que fue de una manera muy instantánea, las hijas con las que él estaba, mis tías, decían, oiga, ¿por qué se murió? ¿Por qué está muerto? ¿Si me entiendes? Como todo eso que él en el sueño de alguna manera me preguntaba. Yo siempre, de alguna manera, fui un poco escéptico a este tipo de cosas, pero cuando empecé a trabajar en todo el ámbito del cuidado al fin de la vida, por alguna extraña razón, porque a veces hay ese, yo siempre he dicho que uno es demasiado orgulloso pensar que uno conoce todo sobre el universo, sobre el mundo, porque hay muchas cosas que desconocemos y nuestra mente Total. humana es muy limitada y el misterio tiene esas dos partes, del misterio hacia acá, que es lo que conocemos, pero del misterio hacia allá, que no sabemos qué pasa ni cómo pasa, pero de alguna manera sucede. Y de alguna manera compartir con estas personas también hizo que también mi mente fuera un poco más sensible y más receptiva a esas cosas. Y nada, o sea, para mí, desde mi vida, la definición de lo espiritual
que va mucho más allá de lo que pueda definir una religión o el concepto de religión. La espiritualidad es ir a profundidad a eso que a uno lo vuelve humano y que hoy con toda esta nueva tendencia de la inteligencia artificial, yo creo que al final va a ser lo único que no nos va a poder reemplazar. Es esa dimensión espiritual del ser humano. Y es esa espiritualidad que a veces nos salva Mm, de, de mucho caos, del total. caos, decías tú hace un rato, de o estar hacia adelante, qué va a pasar, o de todo lo que no hice, el Mm, hubiera, que es tan abrumador. abrumador, Mm, ¿no? Y si hubiera hecho, y si no lo hubiera, ay total. Dios, es un caos, pero siento yo que la mayor espiritualidad y lo más lindo es conectarte primero hacia amor propio. Total. Porque cuando tú colocas tu mente hacia adelante o hacia atrás, no solamente dejas de vivir este presente, sino que también, y ya aquí te hablo un poco más desde la psicología, la consecuencia de esos extremos, porque todos los extremos son patológicos, todos los extremos se tocan, una de las consecuencias de tener la mente hacia atrás, viviendo en el pasado, viviendo en la culpa, pues muchas veces es ese sentimiento de vacío existencial, de depresión, de una tristeza infinita que no sabes cómo llenarla porque estás intentando resolver algo que ya probablemente no se puede resolver o cambiar algo que ya no puedes cambiar. Entonces se convierte en un bucle. Pero tener la mente demasiado en el futuro, pues viene toda esa cantidad de ansiedad. Y te estoy hablando de la ansiedad ya como una psicopatología. Por eso muy particularmente a veces mis pacientes se asustan cuando apenas se sientan y nos vemos y me dicen, doctor, yo sufro de insomnio. Y lo primero que yo le digo es, estás pensando demasiado. Dime en qué estás pensando. Me dicen, pero usted, ¿cómo sabe que estoy pensando demasiado? Sí, porque es que la mente, ya en términos ni siquiera espirituales, en términos fisiológicos, para tú conciliar el sueño, tu mente tiene que estar relajada. En Tu confort. vocecilla, esa vocecilla que uno tiene acá, tiene que irse relajando. De tal forma que puedes pasar a esa fase del sueño. Pero cuando la cabeza te da mil vueltas, y cuando la cabeza te da mil vueltas, normalmente son preocupaciones. Y esas preocupaciones que vienen o del pasado, pero hoy y más en esta sociedad donde todo está corriendo a una velocidad demasiado rápida, todo el mundo está pensando en lo que va a pasar, en lo que va a pasar, en cómo va a ser el futuro. Y el problema de eso es la cantidad de angustia y de preocupación que te llena y finalmente el estrés emocional que eso te produce. Que al final eso se convierte también en una base muy grande de lo que actualmente conocemos también como las enfermedades crónicas, no transmisibles. En gran parte, en gran parte, una de las razones más grandes que tiene gran peso en las actuales enfermedades crónicas como la diabetes, los eventos cerebrovasculares, todas las cardiopatías, etcétera. Muchas de esas enfermedades tienen una base común que hoy se llama estrés, Estrés. que es hoy en día la pandemia más latente que nuestra sociedad está viviendo, porque todo el mundo está pensando en lo que va a pasar. En un libro se llama Las tres preguntas, Jorge Bucay, no sé si lo habrás leído por ahí. Y realmente esas tres preguntas son: ¿quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Y con quién? ¿Quién soy? En este instante. Es no quién fui, Total. no es Mm, para dónde voy, con lo que tengo hoy, cómo voy a avanzar. Ah, y en ese viaje, en ese camino, ¿a quién le voy a permitir estar? mm, ¿Cierto? Y creo que eso es parte de lo que a veces el mismo control no nos deja, porque somos personas sumamente controladoras. total. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que uno de los problemas más grandes que nuestra sociedad tiene es, se me ocurre en este momento llamarle como el síndrome sí, del control remoto. O sea, uno quisiera, no sé si te has visto una película que se llama Click, estoy recordando en este momento,
y es, a veces la gente quiere tener un control desde donde puede hacer clic y controlar absolutamente toda todo. su vida. Y no solamente su vida hoy, hacia adelante y hacia atrás. El problema es que eso no existe. O No, y bueno, al además de menos hasta hoy eso, no existe. querer Ujú, controlar todo, porque por eso total. vemos parejas tóxicas, ¿no? Mm, Que si no queremos controlar, de pronto estamos buscando quien nos controle. así es. Entonces ahí ya se ve esta dimensión de este problema tan difícil, ¿no? Que es el querer controlar y muchas veces por no responsabilizarnos, dejar que nos controle. Por evadir una responsabilidad, pero muchas veces porque somos presos de nuestros propios miedos y muchos de esos miedos vienen de la misma sociedad. La misma sociedad a veces te exige o te demanda actuar de una manera, te impone unos modelos o unos paradigmas de, por ejemplo, qué es el éxito. Entonces, yo creo que si hoy le hicieran una encuesta a todo el mundo de qué es el éxito, al menos en esta sociedad occidental, la mayoría pensaría en tener carro, en tener Sí, el dinero, lo mucho, material. exacto. Sí, que es un modelo muy occidental que se ha impuesto y que lo hemos interiorizado tanto, pero que finalmente ha generado mucha frustración. Porque, a ver, es cuestión de abrir el teléfono y ver muchas formas de ser o que la sociedad nos está diciendo de cómo deberíamos ser. Pero al crear un abismo entre lo que la sociedad me dice que debo ser y lo que yo hoy soy, se puede crear una gran frustración. Entonces, hoy yo creo que vivimos en un mundo de mucha frustración y de mucha fantasía. ¿Sí? La gente está pensando demasiado en lo que quiere ser, pero al ver que no lo puede hacer, pues se crea una gran frustración. Viktor Frankl, que tú lo conoces de la Claro. logoterapia, solía decir que cuando tú no encuentras un sentido a tu vida, cuando tú no encuentras una función en tu vida, uno puede finalmente terminar haciendo dos cosas, o refugiándose en el placer o refugiándose en el poder o el placer. Y hoy creo que son dos de las más grandes constantes que agobian a nuestra sociedad. Ujú. Entonces, la búsqueda del placer de mil maneras, la búsqueda del poder de mil maneras, pero no solamente de manera individual, sino que el otro se convierte en un medio y el otro finalmente se termina dejando de ser un sujeto a pasar solamente un objeto, es un medio para conseguir algo. Y eso ha degradado mucho nuestra sociedad. El mismo Frank solía decir que uno de los grandes problemas de la sociedad es que uno o intenta hacer lo que los otros hacen o hacer lo que el otro quiere que uno haga. Y créeme, Esperanza, gran parte de los dolores de los seres humanos, al menos hoy, en este siglo, en esta época, es justamente eso, que la gente está haciendo muchas cosas que no quiere hacer, que no quiere hacer. Hace ya un par de años, yo creo que como en el 2013, si no estoy mal, hicieron una encuesta muy grande en todo el mundo, una firma llamada Gallup, y lo que descubrían era eso, que el 87% de las personas hoy están haciendo cosas que no les gustan. Y de ese 87%, gran parte de esa población hace cosas que casi que roza con la infelicidad. Entonces, si tú te dedicas a un trabajo que es casi que la mitad, por ejemplo, de tu vida, pues imagínate la cantidad, ya solamente con ese dato, la cantidad de gente que está sufriendo. Claro, en ese punto vivía yo más o menos como mis 23, 24 Mm, años, ¿no? Estudié una profesión que hoy en día agradezco mucho, mm, haber mm, estudiado administración financiera. Sin embargo, claro, era esa insatisfacción de estar en un lugar, de hacer por hacer, mm. pero de no sentirme conectada. Cuando yo tomo esa elección de venirme a trabajar en todo esto, pues eso fue pues como
muchísimos puntos de vista, ¿no? O sea, Esperanza ahora sí se enloqueció, empezando pues por nuestros jueces más grandes Ujú, que al fin y al cabo terminan siendo la familia, claro. ¿no? Y es el punto Ujú, en donde uno dice, oh. Sin embargo, y digo, pues qué rico que me haya elegido, porque puedo decir que hoy hago lo que me gusta y me encanta hacerlo, me encanta hacerlo. Claro, el tener la valentía de tomar la elección de hacer lo que me gusta, pues a veces tenemos que contar con muchos factores, ¿no? muchos factores, muchas piedras en el camino, Exactamente. muchas barreras, pero al final yo creo que siempre hay la gran oportunidad de volverse a contar la historia. Y a veces esas cosas que en algún momento hicimos, que pensamos que no nos iban a servir quizá para nada, después se convierten en algo importante. Digamos, lo relevante de esto es cómo volver a reescribirme, ¿sí? Y en esa reescritura, cómo transformarme y sin eliminar la historia que yo tengo, ok, esto soy yo. Y siempre le digo a mis pacientes, ok, esto es lo que eres, esto es lo que ha pasado, esto es lo que ha hecho, pero de aquí en adelante, ¿en quién te quieres convertir? Ujú. Por eso, digamos que en mi vida psicoterapéutica, mm, yo regreso al pasado estrictamente lo necesario porque al final con lo que yo cuento, por supuesto, es con una historia vivida que hay que reconocerla, hay que legitimarla, pero con esa historia y con esto que hoy tengo o soy, ¿qué voy a hacer? ¿En qué me voy a convertir? Y ese es el gran desafío quizá que hoy le podemos plantear al público, a la gente, ¿no? ¿En qué Claro, te quieres convertir? es esa pregunta, esa gran pregunta, ¿quién eres hoy? Todas las experiencias, uno no puede juzgar que si es bueno, que si es malo, todo te sirve. Todo, Hasta esa puerta que te cerraron, total. ese amigo que se fue, esa pérdida que tuviste, todo te hizo transformar. El tema es cuándo quieres tú hacer conciencia de elegir ver lo que sí te va a construir, Así es. porque casi siempre vemos es lo que nos está destruyendo o lo destruidos que estamos. Entonces, qué lindo, ahí es donde viene algo que le digo a la gente, estar en duelo es normal cuando pierdes algo significativo, alguien Mm, significativo. Estar en drama es una elección tuya, ¿no? tal. ¿Qué opinas del drama? Bueno, el drama, yo creo que el drama hace parte de la vida, ¿no? Sí, claro. Hace parte de la vida. Yo siempre he dicho que la vida es como una obra de teatro, porque al final, dependiendo de la circunstancia, uno siempre tiene que asumir un papel, un rol. Y no quiere decir que uno sea un mentiroso o un hipócrita, no. Es que, a ver, tú llegas a tu casa, eres mamá o eres hija, tú sales al trabajo y eres el rol que tengas en el trabajo. Tú sales al Transmilenio acá en Bogotá y eres un pasajero igual que los demás. Eh, Depende del escenario donde uno se encuentre, pero al final yo creo que lo más importante es mantener esa continuidad del yo. Y no quiero sonar tan filosófico, pero es no olvidarse de quién es uno en cualquier circunstancia. Y no olvidarse que a pesar de que haya unos escenarios más dramáticos que otros, algo que tú dijiste que es muy importante es saber cuáles son tus recursos y saber también cómo utilizarlos. Sí, claro. Y por eso es que estos encuentros con el tanatólogo, con el psicólogo, con tu ayuda, con tu consejero, es muy importante porque uno puede tener muchos recursos, pero a veces el dolor te obnubila, te enceguece. Entonces uno puede tener muchos recursos, pero el mismo dolor impide que afloren. Y por eso es tan importante que haya un otro, un oído que esté dispuesto a escucharte y que se interese por tu dolor. Yo siempre le digo a la gente que le hago el chiste a la gente de que empatía no es ponerse en los zapatos del otro, ¿sí? Empatía es
intentar racionalmente entender lo que el otro está viviendo, preocuparse genuinamente por el otro, pero de alguna manera intentar abrirle una puerta para que ese otro, en medio de su dolor, despeje esas ideas y vaya sanando muchas de esas heridas que todos los seres humanos cargamos desde que ni siquiera nosotros tenemos conciencia. Todos los seres humanos cargamos con una historia y la gran pregunta es, complementaria a cuál es tu historia, es ¿en dónde empezó tu historia? Porque a veces uno no es consciente en dónde arrancó la historia de uno. Uno dice, no, yo me acuerdo cuando tenía 3 años, hasta ahí pareciera que ese es el inicio como de la película, pero mentiras. De ahí para atrás hay más historia también. Y por eso muchas veces uno también tiene que finalmente volver al inicio. Y el inicio son esos vínculos primarios donde uno tiene que sanar muchas heridas, sanar muchas cosas, perdonar muchas cosas. Y perdonar muchas cosas más allá de la dicotomía del bien y el mal. Porque mira que muchos, por ejemplo, pacientes que están atravesando una pérdida o que están atravesando por un duelo, en algún momento tienen que volver a esos vínculos primarios, en ese papá, en esa mamá, en ese cuidador, y empiezan a aflorar un montón de cosas y de culpas incluso, pero cuando uno se da cuenta realmente no es que tu papá o tu mamá haya hecho algo bien o mal, es sencillamente algo que pasó, pero que uno con el tiempo lo moralizó, lo puso en el plano de lo bueno o lo malo y se empezó a llenar de culpas. Y por eso es que esos procesos de perdón hacia atrás con los vínculos primarios, al final también es un proceso de perdón con uno mismo, de reconciliación con uno mismo. Porque, por supuesto, hay muchas veces errores del pasado que otros han hecho con nosotros y debemos perdonar o debemos gestionar, pero también hay cosas que se nos escapan a nosotros y hemos vivido en un juicio con uno mismo. Y eso sí que marca Claro, demasiado. y la energía, ya hablando aquí un poco más de todo este tema de la energía, sí, yo sí digo las energías de las emociones, ¿no? Cuando tú tienes una emoción, emanas una energía. Por supuesto. Cuando emanas la energía de ese sentimiento tan fuerte que es la culpa, Mm. pues es como la misma energía de la venganza. Y realmente es como una venganza contigo mismo, ¿no? Porque pues o me culpo yo, entonces ¿a quién le hago daño, Tal. no? Es como decía Buda, ¿no? Te tomas el veneno tú esperando que el otro se muera. La culpa creo que es una de las emociones y se puede convertir en un sentimiento más fuertes que atraviesan al ser humano, producto de muchas variables. Una de las variables es la cultura misma, ¿no? O sea, probablemente hay cosas que en el occidente nos culpamos, pero por allá en el oriente quizá no lo hacen. O incluso dentro de acá mismo habrán prácticas que se genera mucha culpa, eh, pero en el interior del país, en alguna comunidad indígena, quizá no. Entonces está muy permeada por la cultura, pero al final interiorizamos tanto que eso nos puede generar también mucho daño. Ahora, un poco de culpa no está mal, ¿sí? El mismo Frank sabía decir la bendita La culpa. bendita La culpa. bendita culpa porque, claro, si no sintiéramos culpa, pues también nos desregularíamos y nos desbordaríamos y cada quien haría lo que quiera hacer. Entonces, socialmente cumple una función de regular, ¿cierto? Mediada por algunos instrumentos como, bueno, creencias, religiones, etcétera. Pero mira que la culpa puede tomar dos caminos. No estoy muy seguro si era Freud quien lo decía, pero claramente esa culpa tiene o implica una energía. Y la pregunta es yo qué voy a hacer con esa energía. Y esa energía puede generalmente tomar dos caminos, y yo lo he visto mucho, a veces en algunos casos, o la culpa se convierte en algo para autocastigarte, producto de la misma culpa, o sea, es una paradoja. Entonces, me siento culpable, hice algo que estaba mal en mi concepto, me culpo, pero para castigarme
voy a volver a repetirlo, voy a volver a hacer. ¿Sí? Y muchas de estas acciones, por eso a veces hay patrones que se repiten demasiado y es algo que a mí siempre me preguntan, ¿por qué uno siempre vuelve a tropezar con la misma piedra? No en todos los casos, no me gusta generalizar, pero quizá en muchos de estos casos hay una culpa que no está resuelta y de la cual se ha venido haciendo una lectura de, ok, yo lo único que merezco es castigo, por tanto, para castigarme voy a repetir lo mismo para seguirme haciendo daño. Pero esa culpa también puede tomar otro camino que es la reparación. Ok, ¿sí? Y ese es el gran desafío que muchas personas tienen, no solamente en temas de una depresión, una ansiedad, un trastorno de ánimo, en el mismo duelo. Tú más que nadie te has dado cuenta Claro, que en el proceso de duelo surge muchísimo la culpa, ¿cierto? Y surge demasiado. mucho esa gran pregunta por lo que no hice, por lo que dejé de hacer, etcétera. Pero entonces, cuando conviertes esa energía o la orientas a la reparación, es más sanador, porque la persona dice, ok, ok, hay una culpa de fondo, pero yo en qué lo quiero convertir, ¿sí? ¿Cómo quiero procesar esto? Y muchas personas terminan haciendo, sacando de la culpa algo genial para la sociedad, sirviendo a la sociedad, convirtiéndolo en algo que le pueda a uno ofrecer a los demás o a uno mismo. Entonces, creo que la culpa es un tema muy delicado, importante, difícil, complejo, pero es claro que pueden existir estos dos caminos y ojalá que parte de estos procesos uno pueda siempre orientarla a la A la reparación. reparación, sí, Ujú. es muy lindo cuando hablas de esto, porque varios pacientes, una de las grandes culpas, y creo que esto tiene mucho que ver sobre tu libro, Las 7 lecciones antes de morir, y es que como familia nos da miedo darle permiso, es como a ese familiar que está en cuidado paliativo, que ya está en su proceso, ¿no? Total. Entonces, muchas de las culpas, ya cuando ya está el desenlace, ya van a su ritual de despedida y llegan con esperanza. No, tengo culpa porque es que yo lo maté. Yo le di Sí, permiso para, yo le dije, papá, descanse, ¿no? Y es algo que se repite y se repite, total. me imagino que tú lo viviste mucho Sí, cuando estabas en la clínica y es el hecho de que eso es pecado si yo le digo, descansa, ¿no? se vive. Sí. Cuando hay una reparación, es tan bello. Una paciente, me acuerdo mucho, empezó a estudiar sobre el cuidado al final de la vida y era quien, digamos que podía hacer como esa parte de misionera, iba a los pasillos de los hospitales en la zona de cuidado paliativo y les hablaba de una manera, además que también tenía, ella reconoció muchas cosas especiales, como esa habilidad, ¿no? Ujú. De poder tocar al otro. Y reparó esto de una manera tan bella que a muchas familias les hizo como un alito de conciencia en qué lindo que la dejé ir, qué lindo que le diga gracias, papá, ¿no? Y ahí fue como, ella me dice, yo florecí. Total. Entonces, esto de la reparación es divino, Y a veces nos ensañamos con la vida. O sea, total. digamos que nos ensañamos con la vida justamente porque también hemos muchas veces caído, todos en algún momento hemos caído como en esa concepción de que la vida o el otro se puede tener. Y al tener ese concepto de que eso se puede tener, finalmente nos terminamos creyendo dueños de los demás, Ujú. ¿sí? Pero realmente si uno hace un cálculo matemático frío, uno no es dueño ni siquiera de uno De mismo, uno mismo, ¿cierto? ¿no? Ni siquiera de uno mismo, porque a ver, uno, primero que todo, a uno nadie le preguntó si quería nacer o no. Uno llegó al mundo de alguna manera, diciéndolo de la manera más simple, porque sí. Bueno, obviamente detrás de eso hay mucha magia, pero uno nunca fue cuestionado si quería venir al mundo o no. Y después uno muere
y uno se queda con el gran misterio de si hay algo después, si no, qué va a pasar, etc. Es decir, filosóficamente uno podría decir que la vida es un paso entre la nada. Ahora, eso tiene dos perspectivas. La negativa, que uno diría, ah, no, pues si es un paso entre la nada, entonces ¿para qué vivir? Claro. Que esa es a veces la conclusión a la cual muchas personas llegan. Ok, pero esto no tiene ningún sentido. Pero la otra, la mirada del vaso medio lleno, y a la cual yo invito a la gente, es todo lo contrario. O sea, justo porque entre la vida y la muerte no sabemos exactamente lo que hay, es lo que lo convierte en un milagro y en una gran oportunidad que usted no puede dejar pasar, que usted no puede dejar pasar. Yo le decía en algún momento a una pacientita pequeña, le decía, ok, mira, tú tienes ganas de suicidar, era su deseo, quiero suicidar. ¿Por qué? Porque la vida es caótica, ok, pero a veces asustarse frente a la vida, porque la vida es caótica, es como entregarte una lotería de 1.000 millones de pesos y botarla a la basura porque sabes que en algún momento se va a acabar. Sí se va a acabar, por supuesto, pero no lo botes a la basura porque algún día igual se va a acabar, lo botes o no lo botes. Entonces, la gran pregunta es, ¿yo cómo aprovecho al máximo esta oportunidad que se me ha otorgado? Y ahí una de las grandes lecciones que está en el libro es el tiempo, cómo aprovechar al máximo el tiempo, porque como nosotros estamos acostumbrados a, entre comillas, creernos dueños de las cosas, creernos dueños del universo, creernos dueños de las personas, pues entonces si el otro se va, pues uno por el mismo dolor busca una razón para sentirse culpable de que lo perdió. Y ahí empiezan a florecer muchas de esas culpas. Claro. Pero una de las lecciones, grandes lecciones, no porque yo lo diga, realmente quienes me enseñaron eso fueron mis maestros, mis pacientes, muchos de ellos que ya fallecieron, era Daniel. Yo siempre les preguntaba, entrábamos, ya cuando la persona ha resuelto su propio duelo, su propia pérdida, es muy natural hablar sobre la muerte. Ya no genera miedo, ya no genera tabú, ya no genera susto. Y era, Daniel, mira, lo que más importa en este punto no es la cantidad de tiempo, de años que uno haya vivido, es la intensidad con la que uno vivió. Porque si te das cuenta, y lo voy a traducir a un lenguaje un poco más filosófico, si yo te pregunto a ti, ¿qué pasó el 15 de enero del 2018? ¿Te vas a acordar? Probablemente no. Y el 16 y el 20, y si yo hiciera un recuento de tu memoria desde que tienes conciencia hasta hoy, lo que vas a recordar es casi que nada. Pero al final de la vida, esos chispazos te llevan a recordar los momentos más importantes de la vida. Esos picos, esos picos. Y esos momentos más importantes de la vida. Muchos de dolor, muchos de alegría, muchos de tristeza, pero al final vida, momentos, picos. Y si uno quisiera resumir la vida, y no sé, yo creo que tú has escuchado a las personas cuando están muriendo el flashback, El flashback, sí, ¿cierto? Ese claro. flashback es justamente como un recuento súper, hiper, mega rápido de esos momentos más importantes A lo que se le que ha llama, tenido. tal vez de ese lado espiritual, se le llama la etapa de la revisión de vida, Ok. que es como Ujú. literal sentarse a ver en el cine todo, toda tu vida en Total. un instante, En un instante. Y lo más lúcido va a ser esos momentos de tu vida los que más te hicieron importantes crecer. y más sencillos. Por Sí, ejemplo, la gente normalmente antes de morir de lo que más se arrepiente es de no haber compartido con su familia, pero en el día a día es lo que uno menos hace, es lo que sí, menos claro. hace. La familia generalmente hoy está ante una crisis muy grande porque el modelo, de alguna manera, el modelo de la sociedad ha impuesto eso, o sea, que tú lleves una vida muy ocupada y finalmente la familia quede en un segundo plano, así vivas en la misma casa, porque eso es otro, eso daría para otro podcast, pero es el tema de la comunicación, Sí, y ¿cierto? lo que también nos Ujú. dejó la pandemia, ¿no? Total,
Total. que nos dimos cuenta lo lejanos que estábamos y tantas crisis que pasaron todos en casa. No, Exacto. o sea, no nos conocíamos. Todos en casa y después de la pandemia muchos sobrevivieron emocionalmente hablando a eso, resarcieron sus vínculos, pero muchos se dañaron Muchos. o se terminaron de dañar, justamente porque no se conocían, ¿sí? A veces yo le hago el chiste en las conferencias a la gente, yo a veces atiendo parejas y la pareja después de 10, 20 años se dio cuenta que realmente estaba viviendo con un desconocido, ¿sí? Así estuviera durmiendo en la misma cama. Ujú. ¿Y por qué? Porque no hay comunicación, ¿sí? Porque tenemos miedos, porque tenemos prejuicios, porque queremos siempre tener la razón y porque creemos que vamos a vivir para toda la vida y ni siquiera a veces nos planteamos que esto es finito y que en algún momento esto se va a acabar. Tan bello es cuando nos damos cuenta que nos damos cuenta. Hacemos conciencia. Ahí hacemos conciencia y es Total. el hecho de decir, ok, ¿realmente estoy en pareja? ¿O realmente estoy queriendo cambiar a alguien? ¿O que alguien me cambie? ¿O me ando quejando del uno, me ando quejando del otro? Pero cuando yo me doy cuenta de todas esas dinámicas y esos patrones que voy tejiendo y repitiendo y elijo buscar esa ayuda en cualquier lugar. Bueno, no digo en cualquier lugar y por eso es que este espacio es tan importante porque quiero acá invitar a los mejores y a los que también me han podido acompañar y contribuir en mi proceso. Por eso estás aquí, Daniel. Qué maravilla que estés hoy con nosotros en La Guía Viene del Cielo. Haciendo conciencia. Haciendo Haciendo conciencia. conciencia y creo que en gran parte la misión que yo tengo o que al menos he logrado construir hasta hoy es que desde el lugar donde yo esté pueda aportarle al otro sin ese afán ni ese delirio de salvar a todo el mundo, porque siempre va a haber, cierto, mucho que hacer y siempre vamos a tener cosas que mejorar. Pero dentro de lo que cada uno puede hacer, hacerlo bien y bien hecho. Sabes, cuando uno habla de sentido de vida, a veces pareciera que uno habla de algo tan abstracto, pero es tan sencillo como que todo lo que está a nuestro alrededor tiene una función, desde esta silla hasta ese libro, hasta esa pared. Pero el ser humano es el único capaz de hacerse la pregunta a sí mismo y decir, ¿cuál es mi función en este mundo? Y es el único capaz de angustiarse ante la falta de una respuesta. Y hoy mucha gente está intentando buscar esa respuesta consciente o inconscientemente, y ante la falta tan grande de eso, pues o una de dos, o uno cae en la nada, que es esa desesperación existencial, o cae en el delirio del poder para un poco suplir ese vacío, en el delirio del placer para suplir ese deseo, o cae también en esa pauta de convertirme en alguien que yo no soy, de ser como el otro es, o de ser lo que el otro quiere que uno sea. Y vivimos en un mundo de comparaciones, ¿no? Tú no puedes ser igual a mí, porque yo tampoco puedo ser igual a ti. Tienes tantas habilidades, puntos de vista tan distintos que te hacen ser especial y magnífico. Pero cuando yo elijo ser como el otro, compararme casi siempre, como dicen por ahí, las copias pues no salen tan bien y dejas de Total, ser tú y vivir uno el día a día como la copia de alguien más. Wow, eso es una pérdida dolorosísima, total. dolorosísima. Una copia y una copia mal hecha, porque uno Claro, nunca va a ser exactamente igual al otro. es Se la aliena. mentira Ujú, que estás vendiendo, aunque es tu verdad, ujú. ¿no? Es algo de contarse uno las propias mentiras, creérselas y bueno, al fin y al cabo lo que no es real siempre emana una Total, energía total. muy particular. Y ese es el gran reto, ¿no? Encontrar tu autenticidad. Le digo yo a la gente donde tu alma vibre. Es para mí de las cosas más lindas
que un ser humano en esta sociedad puede hacer es encontrar eso que a uno lo hace feliz o esas cosas que a uno lo hacen feliz. Yo hago muchas cosas y procuro que esas cosas que yo haga de verdad me conecten, porque ese es uno de los grandes desafíos de esta sociedad, que estamos tan conectados en términos de medios de comunicación, pero muy desconectados con nosotros mismos, con nuestra función, con nuestra esencia. Y esa desconexión, pues prácticamente está creando una sociedad casi que de zombies viviendo en automático, y cuando se da cuenta uno, no es hasta cuando llega un evento vital de la vida y lo despierta. Por ejemplo, una enfermedad. Claro, Mucha gente, la maestría que exacto, mucha se gente convierte en está una maestría. viviendo, ¿no? Pero porque me dio cáncer y es que, ay, yo tenía que hacer un pare, ¿no? Sí, Ay, darme cuenta de que me doy cuenta. total. ¿Sí? Y ese pare que hablábamos ahorita de esa conciencia, muchos pacientes aquejados que llegan con un síntoma, sea cual sea, también es importante ayudarles a revisar y a comprender que ese síntoma también tiene una función, también tiene un Sí, sentido. claro, Creo que tú lo has vivido mucho eso, claro. ¿cierto? Con tus pacientes. Cuando el paciente se da cuenta que ese síntoma, esa enfermedad, esa situación que está viviendo, en realidad no llegó para hacerle daño. Es una alarma que le está diciendo: necesitas un cambio en tu vida, necesitas hacer algo en tu vida. Y creo que cuando uno reescribe la forma de abordar ese tipo de situaciones, empieza a haber un cambio de fondo muy importante. Hay algo muy bello que me acaba de surgir y es esto de por qué la gente no pide acompañamiento. No me gusta decir que nos piden ayuda, porque pues uno creo que no es que ayude mucho, uno acompaña y uno aprende de esa compañía también, ¿no? Pero este tema de yo para qué voy a un psicólogo, si el psicólogo al fin y al cabo me va a decir qué es lo que tengo que hacer. Igual un tanatólogo, Esperanza, o cualquier tanatólogo, ¿qué me va a decir? O sea, ¿qué? ¿No? ¿Qué le dirías a esas personas que tal vez han comprado un poco esos puntos de vista, que ni siquiera se dan el permiso de pedir esa ayuda, porque pues antes la profesión, sobre todo la profesión de ustedes, los psicólogos, los psiquiatras, era yo que voy a ir a un loquero, eso está como mal. Total. Así decían. Total. De hecho, las personas mayores, o sea, usted va a un psicólogo, no, eso no está bien visto, ¿no? Hoy en día, qué lindo que mucha gente está acudiendo a los psicólogos, pero ¿qué le dirías a esa porción de la sociedad que todavía tiene estos puntos de vista y que bueno, con este espacio que me encantó invitarte a ti porque claro, la gente dirá, Esperanza, cuando, si ella dice que ella nunca quiso estudiar psicología, no lo quise hacer porque tal vez mi acompañamiento no fue en ese momento lo que yo necesitaba. Hoy en día digo, qué grandes maestros fueron esos psicólogos que me ayudaron a tal vez no elegir hacer ciertas cosas. Está bien, pero ¿qué le dirías tú a esas personas? Yo siempre termino muchas de mis conferencias diciéndole a la gente: vamos a hacer un ejercicio. Y esto es lo que quiero compartirles con ustedes, y es: hagamos un ejercicio. Piensen en la edad que hoy tienen, 30, 40, 50 años, no lo sé. Si nos están escuchando desde Colombia y en general en el mundo, la expectativa de vida hoy es de 75 años en promedio, un poquito más, un poquito menos. Réstele a esos 75 años su edad. A unos les quedará 40, otros 30, otros 20, otros 5. Otros quizás estén por encima, ya se les habrá pasado el número estadísticamente hablando. Pero la gran pregunta es: hoy, como tú estás viviendo, ¿quieres seguir viviendo de la misma manera esos 30, 20 o 10 años que te quedan? Si la respuesta es sí, de maravilla. Si la respuesta es no, necesitas un cambio. Ahora, si es demasiado incómodo, necesitas un cambio muy profundo. Y si esa incomodidad la llevas padeciendo ya mucho tiempo,
es momento de buscar ayuda. Maravilloso. Y es ese momento mágico y grande donde nos podemos bajar un poco de ese ego en donde nos metemos por la historia que hemos comprado y que hemos creado de nosotros mismos y mirar hacia adentro. Todos los días tenemos esa posibilidad de mirar hacia adentro, de hacer un cambio. Y ese cambio, como lo dice la teoría del efecto mariposa, por por pequeño que sea el cambio, siempre va a generar no solamente un cambio hacia adentro, sino también un cambio hacia afuera. Es la transformación. La transformación, y por eso creo que hoy todas las personas que somos líderes, tú eres líder en lo que tú haces. Todas las personas que ostentamos de líderes en una u otra circunstancia, que no necesariamente quiere decir que uno esté a cargo de una organización. Uno mismo en su casa es líder de uno mismo, de su familia, Claro. del que está, con el que está compartiendo. Tenemos una responsabilidad muy grande de seguir siendo mejores, no mejores que el otro, sino mejores que uno mismo. Mejor que ayer, mejor que ayer. Creo que es una de las grandes lecciones que yo he aprendido corriendo, trotando, haciendo running, porque cuando tú te comparas al otro, siempre hay uno que va a correr más rápido. Ya está ahí, te llegó la fuerza psicológica y paraste. No, la competencia es contra ti mismo. Y eso es también una gran invitación para cambiar un poco el chip de una sociedad que siempre está pensando en ganarle al otro. No, realmente la batalla no es contra el otro, es contra uno mismo, para uno mismo y por efecto también para los demás. Es muy lindo. ¿Cómo es el cielo de Daniel? Daniel, ¿cómo Wow, se imagina ese sí, me lo he lugar? imaginado. De hecho, tengo un taller muy bonito de la muerte que yo mismo lo construí conmigo mismo. Eh, y en esa parte del taller uno piensa en ese cielo, ¿sabes? Y de hecho piensa en la muerte también, porque a veces uno, no, es que pareciera ser muy trágico, no, es que es una realidad, es que va a suceder, algún día va a suceder. Entonces, así como usted dice, no, yo me voy a graduar de la universidad y ese día me quiero colocar un vestido tal, pues también usted se va a graduar de la vida, ¿sí? Y cómo se quiere ver, qué quiere que pase, qué quiere que suceda. Son temas que a veces se dejan de hablar y que uno los evita, pero que también hay que normalizarlos porque hace parte de este proceso de la vida que más que un ciclo es un continuum de etapas hasta que llegamos a esa conclusión. Yo siempre me he imaginado en el momento de irme, está sonando de fondo una canción muy bonita de una orquesta sinfónica que me produce mucha libertad. Em, pero en mi cielo, digamos que es más que un lugar, es una emoción continua, eterna de tranquilidad, Ok, plenitud. de plenitud. Y por eso yo siempre le digo a la gente, ojo con la última emoción, ojo con la última imagen, ojo con el último sentimiento que usted va a tener en su cabeza antes de morir. Obvio, uno no puede controlar, no siempre puede controlar el día en el que se va a morir, pero Ni justamente, la sí, ni forma. la forma, pero justamente porque uno no puede controlar ese momento, pues es que uno continuamente tiene que estar pensando cosas que realmente a uno le generen plenitud y tranquilidad. Para mí el cielo es un estado continuo de tranquilidad. Y desde ese punto de vista, pues el cielo también se lo puede vivir aquí en la tierra. Eso te iba a decir, es esos momentos de pequeños cielos que vamos viviendo en el día. Vestigios del cielo, ¿no? Total, Como total. chispazos de lo que es el cielo. Por ejemplo, cuando te enamoras y le das el primer beso a ese ser que tú dices, wow, eso es el cielo. El ver a tu hijo por primera vez. Eso es el cielo, Por supuesto. ¿no? Y son chispazos que te van a acompañar o que ojalá lo acompañen a uno hasta ese último momento. Qué maravilla. Bueno, no dejemos de mostrar el libro, las 7 lecciones antes de morir. ¿Qué te llevó a escribir este libro? En realidad, todo empezó porque de tantas conversaciones, de tantas vivencias, de tantos momentos, de tantas emociones con mis pacientes,
llegó un momento donde dije, todo esto que estoy viviendo tengo que escribirlo. Y empecé a escribirlo muy direccionado a un lector especializado en el tema de cuidado paliativo, pero después me di cuenta que el libro podía llegar a más personas, no solamente a un grupo de profesionales, sino a todas las personas, y que quizá ese mensaje podía ir más allá, podía trascender. Recuerdo mucho una vez a un paciente que se me ocurrió preguntarle, venga, usted si pudiera volver hacia atrás y decirle a su niño interior algo, un mensaje desde este momento y ese niño lo va a escuchar, ¿qué le diría? Y él se colocó en posición mirando al frente como si le estuviera mirando al niño y le decía, no, no, no tengas miedo, no, no te metas tantos prejuicios en tu cabeza, intenta vivir, pero de manera intensa, porque el tiempo se agota, pero las experiencias permanecen para siempre y es lo único que te vas a llevar. Así que lucha por eso que es eterno, no por eso que es efímero. Entonces, todas esas lecciones me permitieron a mí ir construyendo una narrativa y dije, esto no se puede quedar en mi cabeza porque la mente y la memoria es frágil, como hemos hablado, Sí. así que tengo que colocarlo en un papel. Y al final ese papel se convirtió en un libro. Bueno, Daniel, ¿cómo es tu guía? ¿Cómo piensas, sientes que si hay un cielo donde tú dices es una emoción permanente? ¿Hay alguien ahí que te guía? Hoy hay dos seres en digamos, en mi entorno espiritual, por decirlo así. Uno es mi abuelo, efectivamente, y el otro, muy casualmente, es el arcángel Rafael. Muy, digo casualmente porque hace muchos años cuando estaba en la universidad me desperté una noche y en mi sueño escuchaba que llamaban a un Rafael, Rafael, Rafael. Y así varias veces, me desperté varias veces, escuchaba hasta que finalmente agarré la Biblia que estaba al lado de mi mesita de noche y cuando la abro, lo primero que aparecía era la historia de Rafael. Y después de eso, se me hizo curioso y googleé, dije, ¿quién es el arcángel? ¿Cuál es la historia? Y ese día se celebraba el Día de San Rafael. Hubo muchas casualidades. Yo siempre que cuento esta historia, Diosidencias. sí, yo siempre que cuento esta historia le digo a la gente, no se asuste, pues que mi mente se lo haya inventado, pero finalmente es como mi espiritualidad se manifiesta. Claro. Y por eso yo digo, la espiritualidad es algo tan particular, tan único, porque se puede manifestar de muchas cosas. Mm. Alguien, no sé, puedo colocar una versión atea de Daniel y decir, ok, no, lo que pasa es que su mente se está manifestando, ok, pero entonces al final soy yo mismo, pero qué chévere que en el fondo haya una fuerza interior más grande que me trasciende a mí mismo. Eso es espiritualidad, es esa fuerza que lo trasciende a uno mismo y que se queda en el nivel del misterio, porque no sé, realmente nadie puede decir hoy que Dios existe con plena seguridad, pero tampoco nadie puede decir que no Que no existe. existe. Entonces, creo que esa es la magia de la espiritualidad, esa es la magia del misterio, esa es la magia de la fe también, que es importantísimo que existe en el ser humano porque eso lo mueve a uno. Ese es gran parte del motor de la vida. Yo siempre le pregunto a todos mis invitados, ¿qué pasó en ese momento en que nos conocimos tú y yo? Ese punto de vista de, ¿y esta mujer qué es lo que hace? Recuerdo mucho que fue en México. Sí, ¿Te claro. acuerdas? Creo que ese fue como, y un poco más que conocerte fue lo que escuché de ti. Entonces fue como, es que esta persona trabaja con temas de duelo, con temas, yo dije, ve, qué casualidad, y es colombiana, ¿sí? No, o sea, me esperaba encontrar cualquier persona en México menos una colega colombiana. Y yo creo que ese punto de encuentro fue muy importante porque también a mí me dio mucho acceso a este mundo espiritual en el cual yo ya estaba metido, pero no lo había hecho tan consciente.
Entonces creo que, y para mí siempre ha sido un punto de referencia en eso, donde tengo la oportunidad de hablar sobre ti, sobre lo que haces, lo hago con mucha, con mucha admiración por lo que haces, porque trabajar el dolor, trabajar con el dolor de las demás personas es algo sumamente difícil, es un reto muy grande, no solamente con el otro que implica una responsabilidad, sino también con uno mismo. A mí siempre me han hecho la pregunta, ¿y usted cómo vivía con toda esa emoción todos los días viviendo entre la vida y la muerte? ¿Sabes? Y creo que eso a uno lo desafía mucho para también buscar un oído, que a uno lo escuche, ¿sí? Claro. O sea, los psicólogos también necesitamos psicólogos. Yo tengo, Y los ¿sí? tanatólogos y Total, Esperanza también ha total. Es buscado como, a sí, Daniel y él me ha ayudado total, mucho. es como los médicos, o sea, el médico también se enferma, el médico también Claro, necesita un médico. Entonces, yo creo que uno de los regalos más bonitos que la vida nos ha podido dar, el don que todos tenemos, pero que necesitamos seguirlo trabajando, es justamente ese don que hoy nos convoca acá a los dos y es esa capacidad de escucha y es total. ese deseo de ayudar al otro, ¿sí? Desde cualquier frente desde el frente, desde el rol, desde las habilidades, desde los dones que cada uno hace, ¿cómo lo voy a poner al servicio de los demás? A veces la gente, algunas personas me dicen, Daniel, es que tú eres un poco extraño porque teniendo la capacidad de tener más cosas, no vives con exactamente lo necesario. Y mi respuesta es, no me afana las cosas que estén en mi bolsillo ni las cosas que pueda cargar en una maleta, ¿sí? A mí me afana llegar al último día de mi vida, mirar hacia atrás y decir, miércoles no hice nada. Y no hice nada por el otro, no hice nada por el mundo. Entonces creo que desde donde estemos hay que seguir haciendo esto, ayudándole a los demás, siendo un motivo de apoyo, siendo una escucha y por sobre todo ser una guía para la tierra y para el cielo. Dios, eso es una responsabilidad muy grande, pero como dices tú, la misma vida le va enseñando a uno a no tener tanto, y digo yo en lo material, a veces nos volvemos Sí, consumidores y más bien buscar más experiencias. Quiero con ese ejercicio que decías hace poco, es cuántas experiencias me hacen falta vivir, cuántos atardeceres en la playa, cuántas sonrisas de un niño, cuántos abrazos, ¿no? total. Eso es muy lindo. Y pues sí, hoy Creo, le doy gracias al universo, a Dios, al mismo cielo que nos convocó en ese encuentro, en esa diosidencia, en un lugar que, claro, un lugar donde se estaba hablando de la muerte, pero que nunca iríamos como a saber que ahí nos íbamos a encontrar. Tres colombianos, porque pues sí, hay otro personaje sumamente importante en esta historia que ojalá algún día lo tengamos sí. aquí. Pues gracias, gracias por ser, por tu conciencia, por tu conciencia. Muchas gracias. No, a ti y a toda tu audiencia, muchas gracias por la invitación. Muy honrado de haber estado acá. Y bueno, invitados a que se lean el libro, lo pueden conseguir por Amazon. Es un libro, yo creo que el mejor resumen que me han dado fue el de mi mamá. Me dijo, mijo, ese libro que usted escribió no es un libro sobre la muerte, es un libro sobre Sobre la la vida. vida. Divino. Entonces, ese es el mensaje, sí, aprovechar al máximo este paso entre la nada, entre comillas, pero que justamente eso lo hace especial. Y es una oportunidad. Yo siempre digo, a veces yo prefiero evitar la palabra felicidad porque hablar de felicidad es casi que un extremo, casi que un imposible, porque también sería muy aburridor uno estar 24 horas, 7 días, sí, pleno de Sí. felicidad, porque al final no va a suceder, Ujú. pero sí tranquilidad. Y yo creo que esa tranquilidad, esa plenitud, a pesar de los desafíos, a pesar de las tensiones, hacen que la vida valga la pena. Y cuando hay que sufrir, cuando hay que doler, bueno, hay que hacerlo. Lo importante de eso es reescribirlo, capitalizarlo y tomar lo mejor de eso para la vida de uno y bueno, para la vida de con quien uno también pueda compartir. Bueno, muchas gracias. Gracias a Este ha ti. sido un capítulo más de La Guía Viene del Cielo. Abrazos celestiales.